Con estas palabras le doy el turno al general Carmelo por 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Me había alejado un poco de los eventos académicos por razones personales. Asumo esa responsabilidad que hago con mucho cariño y mucho amor hacia la institución armada y sobre todo a aquellas personas que de manera injusta se encuentran investigadas, acusadas y sancionadas y se encuentran en las cárceles de pronto purgando penas de causas que no han cometido. Yo le sugería al señor ministro de la Defensa Nacional en una reunión de generales que el tercer punto de estos eventos debería ser, después de himno de la República de Colombia, homenaje a los caídos en acción, el tercero, homenaje a los acusados e investigados injustamente, porque precisamente muchas veces es preferible estar muerto que sufrir las consecuencias de esas injusticias, y los tenemos por miles en nuestra institución. ¿A quién va dirigida este conjunto de normas que fueron redactadas por las dos partes, el gobierno y las FARC? Para las dos partes en conflicto, el gobierno y el ejército. Vea que hay dos partes diferentes. ¿Qué tratamiento tan diferenciado tenemos? Si es un tratamiento diferenciado, estamos negociando gobierno y FARC la aplicación de un sistema de justicia para ejército y FARC. Le llamó la atención al señor ministro, de pronto dijo, se puede estudiar la posibilidad de que de pronto tengamos un tercer punto en nuestros eventos para hacerle de pronto un homenaje a aquellas personas investigadas injustamente. Tiene la razón, general, pero así quedó la cosa, igual que el IPC, igual que todas las promesas que nos hacen a nosotros y que nos distraen la atención cuando nos colocan himnos y que nos colocan videos y entonces nosotros aplaudimos y quedamos contentos porque somos el auditorio más fácil de convencer y tenemos nosotros que reformar esos comportamientos que tenemos en muchas ocasiones. Bueno, se trata de analizar si es un tratamiento diferenciado, especial, equitativo a los agentes del Estado en el asunto de la Jurisdicción Especial para la Paz, que estén en unos artículos que afortunadamente son unos proyectos, el artículo 15 al 30 y el 40 de esta propuesta que hay de Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. Siempre un titulito largo que no hace honor a semejante rimbombancia. El señor vicefiscal, en el periódico del domingo, que todos leemos porque somos retirados, lo leemos muy detenidamente, ya nos dijo cuál es el tratamiento diferenciado, y llama la atención porque el señor vicefiscal está hablando de esto si él no forma parte del Tribunal de Paz, o es que va a formar parte de él. Hay un comportamiento acelerado en el cumplimiento de estas normas, y vea cómo el lunes el gobierno nacional ya anuncia la escogencia de 100 municipios para reparar las víctimas por las acciones llevadas a cabo por las FARC. Entonces ya estamos pagando nosotros las acciones de las FARC y eso no está aquí. ¿Quién va a reparar? El Estado. ¿Y el Estado quiénes son? Nosotros. El señor vicefiscal ya dice cómo va a actuar esta justicia especial para la paz, jurisdicción especial para la paz. Sí va a haber un tratamiento diferenciado en las personas. Primero va a haber una justicia para las FARC, dijo el vicefiscal, porque no se puede juzgar a todos y por todo. Y aquella expresión maximalista del derecho penal de juzgar a todos y por todo no es apto para procesos de paz. Entonces con ello vamos a tener un tratamiento especial, solamente los máximos responsables, y va a haber claros criterios aplicativos en razón del marco jurídico para la paz que va a ser la selección y la priorización para las FARC. Para los agentes del Estado, el derecho internacional humanitario, y por eso la reforma que se hacía a ese fortalecimiento del fuero militar incluía la obligación de la justicia ordinaria de conocer las normas del derecho internacional humanitario. Entonces a nosotros, porque es que el objetivo de estas normas no está en servicio activo, en su mayoría. El objetivo de estas normas está detenido, está siendo investigado, o está siendo juzgado, o ya fue condenado y está en las cárceles.
Y para los civiles, que eso es otra categoría de personas sujetas a esta jurisdicción especial, serán aquellos civiles que contribuyeron a la violación de derechos humanos. Y entonces, en este caso, dice el señor vicefiscal, va a haber una forma menor de juzgamiento, una forma menor de pronto de imposición de penas, que incluso va a haber un trato más benigno que puede ir hasta la no persecución penal. Ese es el tratamiento diferencial que se define acá, en ese conjunto de normas que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no reintegración. Tiene unos objetivos principales, unos objetivos pues entendibles en un principio y que ya nos lo esbozaron en primera medida los anteriores panelistas. Los objetivos del sistema, el componente del sistema de verdad, justicia y reparación son garantizar el derecho de las víctimas, lograr la paz. Soy un amante de la paz, creo que todos somos amantes de la paz, y adoptar decisiones que otorgan plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, es decir, a quienes combatimos. Esos son los que van a ser sujetos de la jurisdicción penal especial. Los demás, los que no tienen problemas, los que están activos, los que no están siendo investigados, no se preocupen por nada, que esto no es con ustedes, esto es para los que combatieron. La seguridad jurídica, dice esa jurisdicción especial de paz, solo beneficiará a quienes se le defina la situación jurídica en esta jurisdicción especial de paz. Las demás no valen. Entonces tiene razón el anterior panelista cuando decía que aquí se está reformando el sistema constitucional colombiano a través de unas conversaciones de paz. Perjudicará a quienes hayan definido su situación en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar, desconociendo principios fundamentales de la administración de justicia, como el principio de cosa juzgada. ¿Acaso el principio de cosa juzgada no existe para dar seguridad jurídica? Y de lo que habla aquí siempre este sistema es de desconocer el sistema y de desconocer el principio de cosa juzgada, amén de otras cosas, como ya lo dijeron, del principio de legalidad, juez natural, retroactividad y non bis in idem. No volver a juzgar las cosas, una causa dos veces. Aquí se ordena en varios artículos que la justicia penal militar y la justicia ordinaria tendrán que remitir la información que pida el Tribunal Especial de Paz, señores. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Nuevamente a reabrir procesos a quienes fueron condenados, recibiendo las informaciones de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de víctimas, que van a ser los principales informadores para que estos procesos se reinicien nuevamente. El sistema va, en consecuencia, es un proceso, dice, un proceso judicial autónomo y exclusivo que asume las competencias de todos los tribunales por hechos que tengan relación con el conflicto, con plenas facultades para desconocer decisiones judiciales, disciplinarias y administrativas, todo bajo criterios de interpretación especiales, exclusivas, para lograr la paz. ¿Qué tratamiento tan diferente tiene en este momento el miembro de la fuerza pública frente a otra jurisdicción que sí es especial y se fundamentaba en la defensa nacional, y es el sistema de justicia penal militar? Como fui director de la justicia penal militar, a ello debo referirme. Aquí las FARC y el gobierno se ponen de acuerdo y dictan unas normas para hacer una jurisdicción especial, con salas y tribunales especiales de acusación, investigación, incluso para revisión, jurisdicción completa de acuerdo, gobierno y FARC, para juzgar a los combatientes, basado en el principio de la buena fe. Merecen las FARC la buena fe. Y efectivamente en los procesos o conversaciones de paz se tiene que acudir a la buena fe para que las conversaciones sean exitosas. Entonces, con base en el principio de buena fe, vamos a conceder esa estructura, esa organización de un tribunal especial de paz, como lo quieren las partes. Aquí prima el principio de buena fe, porque vamos a conversar en aras de la paz.
cómo se destruyó la justicia penal militar y cómo se destruyó el sistema jurídico militar con base en el principio de mala fe. Totalmente contrario, cuando somos nosotros agentes del Estado y ellos son personas en contra del sistema constitucional. ¿Merece acaso la fuerza pública un tratamiento jurídico establecido basado en el principio de la mala fe? ¿Por qué lo digo? ¿Cómo comenzó el derrumbe de la justicia penal militar, señores? Y así está escrito, porque las sentencias son escritas. Mire cómo ya no me refiero a lo que tenía yo escrito acá, ya me fui por otro lado. Ese problema tengo por ser docente. El problema del Consejo de Guerra del M-19. El M-19 demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le ayudó a Amnistía Internacional, y entonces empezaron a decir: la justicia penal militar está hecha en Colombia para tapar los delitos. Entonces empezamos a crear el principio de la mala fe en cabeza de los militares. Se acabó la figura, ustedes se acuerdan de los consejos de guerra, el defensor no puede ser defensor, porque es que el señor fiscal, siendo un oficial más antiguo, se puede imponer según los criterios de él, y entonces no tendría imparcialidad para ejercer su cargo. Principio de mala fe. ¿Quién le dijo que yo, por ser menos antiguo, tengo que obedecer en asuntos de justicia lo que me diga el superior? Eso lo supuso la Corte Constitucional. La vigilante del cumplimiento de la Constitución Nacional acabó con el Consejo Verbal de Guerra con base en el principio de la mala fe. Y ahora estamos siendo nosotros víctimas de otro principio, de la presunción de impunidad. Vaya un proceso de la justicia penal militar al Congreso, a ver si acaso no están siempre diciendo la gran mayoría. Este es un proceso que lo que pretende es crear una jurisdicción para que los militares se tapen los delitos. Principal problema de la justicia militar para ser reformada: la presunción de impunidad. Se cayó la figura del fiscal, se cayeron los jurados, luego vino la Ley de Defensa Nacional y no dijimos nada. La Ley de Defensa Nacional se cayó también con base en el principio de la mala fe. Sucede que los señores magistrados de la Corte Constitucional interpretaron una razón filosófica según la cual en la Constitución Nacional existe el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y como la Ley de Defensa Nacional estaba edificada en el poder político, económico, psicosocial y militar, ¿se acuerdan? La Ley de Defensa era inconstitucional, porque usted no puede hablar de un poder distinto al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Luego se trataba de un golpe de Estado, dijo un magistrado una vez. Entonces nosotros no podemos permitir una ley de defensa con esa filosofía, y se cayó con base en el principio de la mala fe. También con la aplicación del principio de mala fe se cayó el régimen disciplinario, y entonces se le dio el poder preferente a la Procuraduría, porque es que los miembros de la fuerza pública son empleados comunes y corrientes y cumplen con funciones, y por lo tanto la Procuraduría tiene el poder preferente para investigar los asuntos relacionados con el servicio, quebrando el sistema que conocemos nosotros entre la obediencia, entre el mando y la obediencia. El superior era la persona que podía ejercer el poder disciplinario de manera directa, como en cualquier ejército del mundo. Y entonces después seguimos la colisión de competencia. La acabó la Corte Constitucional cuando se decía que un proceso pertenecía a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria, cuando había colisión. Entonces la Corte Constitucional comenzó a explorar cuando un proceso pertenece a la justicia penal militar, cuando sea un asunto relacionado con el servicio. ¿Cuándo es un asunto relacionado con el servicio? No se podía saber. Entonces, ¿cuándo no es del servicio? Un asunto no es del servicio cuando la conducta sea manifiestamente contraria a la ley. Todos los delitos son contrarios a la ley. Claridad que nos dio. Los delitos de lesa humanidad, de pronto hay claridad. Aquellos delitos que a inicio de la conducta estén encaminados a lograr el resultado punible. Entonces decían los jueces míos, antes de desertarse, el hombre pensó en volarse, luego de la ordinaria. Y al final dijo la Corte Constitucional,
En caso de duda, es de la ordinaria. Entonces, ¿qué pasó? Que se acabó la colisión de competencia. Porque es que la colisión es una duda. Todo eso pasó, señores. Así se cayó el régimen jurídico militar. Y llegamos nosotros ahora a aceptar, en perjuicio de los que están siendo investigados, acusados injustamente, vamos a aceptar este conjunto de normas. Y aún más a quienes ya han sido juzgados, ya están condenados, porque se van a recibir informaciones de las ONGs y de las organizaciones de víctimas, precisamente para analizar cada conducta. Bueno, hay varios artículos, pero en aras de el tiempo ya se me va a acabar también. El sistema incentiva, este sistema incentiva y obliga al reconocimiento de responsabilidades y fomenta las delaciones, como lo hemos venido conociendo, para esclarecer la verdad aún siendo falsas. Vamos a vernos nosotros, a ponernos en los zapatos de quien está siendo investigado y lleva 7 años, y entonces le aparece una jurisdicción especial de paz que me ofrece la oportunidad, reconozca la verdad, y le ponemos 5, cuando tengo en este momento como una presunción de que me puedan condenar a 30. Entonces yo voy y algo digo, por lo menos algo se pescará de aquí. Es una situación perversa la que se presenta en esta norma. Así, entonces, quien aporte la verdad será beneficiado con un proceso más rápido, en lugar de un juicio que se caracterice por su parcialidad, porque este proceso es político. Y lo que merece un militar es un proceso jurídico militar que está alejado de los intereses políticos y económicos. Lo que merece un militar cuando está incurso en una conducta punible es tener un juez natural, como lo decía el doctor. El juez natural del militar es un militar. Lo dice la Constitución Nacional. Y entonces ahora, con este acuerdo de las FARC, vamos a sustituir esos principios también naturales, que aunque no tienen estándares internacionales, son la costumbre universal de los ejércitos del mundo. ¿Quién juzga a un soldado que ha cometido un delito en el servicio? Alguien que conozca el servicio. Y entonces existen los jurados. Aquí en Colombia no existen los jurados en la justicia ordinaria, pues porque seguramente no van a durar mucho, o seguramente se van a convencer por otros medios. En la justicia militar está determinado que deben existir los jurados, y los jurados no existen. La selección de magistrados, bueno, además de la aplicación de este principio del principio de impunidad y del principio de mala fe, aunque se tilda a los militares, se fueron creando otras cosas, otras figuras, además de la colisión de competencia, y el último es aquel conocido como la teoría mediata, mediante o por grupos organizados de poder, que fue lo último. Entonces nosotros nos encontramos con esta figura, la autoría mediata por grupos organizados de poder. Entonces se va uno y dice, ¿cómo son de hábiles? Aquella génesis, aquel origen que tuvo un déficit del sistema penal alemán, que definía el autor como la persona que en manera directa o de su propia mano cometiese el hecho, estaba siendo buscado por los infractores por otras maneras. Entonces se idearon hacerlo a través de otro. Entonces el sistema penal alemán se creó la autoría, creó la autoría mediata para establecer la responsabilidad de los criminales, y lo dijo Trotzki. Es perfectamente entendible que una conducta se puede cometer a través de otro, o se puede cometer a través de un aparato organizado de poder para cometer actos criminales, pero no a través de una organización militar que actúa siempre conforme a la ley, y menos ahora, porque es que los aparatos organizados de poder tienen la seguridad, quien manda el aparato, de que va a ser obedecido plenamente por sus subordinados. Y como ya no existe la obediencia debida, entonces también hay una duda muy precisa sobre la forma
inadecuada de aplicar esta teoría en los procesos penales que se abran y que sean ahora una fuente de investigación en el Tribunal Especial de Paz. Bueno, hay otra cantidad de asuntos que se ven muy claros aquí y que evidencian una imparcialidad, que esto no es un tratamiento diferenciado, especial, equitativo, como pretende este sistema integral de justicia, de reparación, integral de reparación, bueno, etcétera, no es lo que pretende. Y se ve la manera tan grosera que nos endilgan a los militares, nos dicen, vea, el artículo 65 del Protocolo de Ginebra dispone que a la cesación de hostilidades, las autoridades del poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, incluidos los detenidos por motivos relacionados con el conflicto armado. Y entonces nos hablan de los delitos políticos y sus conexos sin que se sepa todavía cuáles son los conexos. Pero claro, en las normas que pactaron se cuidaron cuáles van a ser los delitos conexos. Vea, cuando lleguemos nosotros a calificar un delito como conexo, entonces vamos a tener en cuenta esto. Primero, todos los delitos relacionados con la rebelión. ¿Cuáles? Todos los delitos relacionados con la rebelión, dice aquí la norma. Entonces va a ser el secuestro, va a ser el narcotráfico, todos los delitos cometidos. Segundo lugar, delitos que el sujeto pasivo es un agente del Estado y su régimen constitucional. Todo delito que ha sido cometido contra el régimen constitucional o contra un agente del Estado va a ser amnistiado, porque va a ser conexo. Ya dijo aquí cuáles son los puntos para declararlo como conexo. Y aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Ah, juristas tan interesados, señor Enrique Santiago, usted es un duro. Qué hombre tan inteligente. Créanme, no es fácil redactar esto. Hay que conocer muy bien la norma jurídica colombiana y las debilidades que tenemos. ¿Qué nos corresponde hacer para terminar? Continuar viniendo acá, señores, sacrificando el almuerzo, no interesa. Tenemos que continuar interesándonos por estos temas. Tenemos que crear legalmente la reserva activa. En los ejércitos del mundo, la reserva activa es la que cumple funciones de asesoría. Están vinculados al Ministerio de la Defensa. Asesoría, docencia, doctrina militar, memoria histórica, continuidad de políticas y la conformación de cuerpos colegiados. Tenemos la grave deficiencia en el mando militar, que quien manda establece nuevamente políticas y hay que empezar de nuevo. Eso en la educación, eso en la doctrina, y en cuantas muchas cosas hay. La reserva activa sí existe en otros países del mundo para mantener la continuidad de las políticas. Hay que incentivar la academia del derecho militar. Yo soy el decano de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar y estamos próximos a graduar los primeros abogados militares. Me dieron la oportunidad de crear un registro calificado allá. El Ministerio de Educación nos dio el registro calificado. Estamos con unos alumnos ya, más o menos unos días, se están presentando exámenes preparatorios para graduar los primeros abogados militares. Tenemos que lograr representación en el legislativo y tenemos que lograr comprensión en el legislativo. Representación y comprensión de lo que es el asunto militar. Necesitamos también deliberar positivamente, porque es que no sé, la Constitución lo dice. La fuerza pública no es deliberante, pero enseguida dice: solo le es permitido hacer peticiones respetuosas en relación con el servicio y la buena moral del servicio. O sea que esa excepción es una obligación. Cuando algo me atañe a mí que va en relación con el servicio, tengo el deber de deliberar. Y aquí sobre asuntos de justicia militar no dicen nada, ni sobre régimen disciplinario, ni sobre ley de defensa nacional, ni sobre ley de inteligencia, porque todo es de acuerdo.
La Fuerza Armada sí es deliberante. Si no fuera deliberante, entonces seríamos unos entes. Porque es que deliberar es analizar los pros y contras de una situación para tomar una decisión. ¿Y qué es el procedimiento de comando? Análisis de situaciones. Tenemos que lograr hacer esas cosas, comprometernos, seguirnos sacrificando, entender la situación, defendernos jurídicamente, porque la guerra política y jurídica sí la vamos perdiendo. Tiene razón, doctor, en cuanto a que esto sí puede representar un medio para tomar venganza contra aquellas personas que combatieron estas Fuerzas Armadas Revolucionarias y que no pudieron derrotar a su enemigo de manera a través del conflicto eminentemente armado. Muchas gracias.